logré, no había logrado ingresar. Primero quiero saludarlos. No nos vimos la semana pasada, espero que hayan pasado unos días agradables con su familia. Vamos entonces a retomar. Hoy trataré de hacer un resumen un poco porque a veces digamos, esa distancia en las clases puede hacernos olvidar un tanto en qué nos encontrábamos hace algún tiempo. Permítanme un momento, por favor, y hacemos un recuento muy rápido para que todos podamos estar como muy al tanto del tema que venimos. Aquí ustedes ven la proyección de las diapositivas. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, licenciada. Sí, Buenas noches. licenciada, Perfecto. muy Muy bien. buenas noches. Licenciada, buenas noches. Sí, licenciada, muy buenas Listo, noches. perfecto. Bueno, nosotros antes de Semana Santa estuvimos hablando de las personas jurídicas estatutarias y hablábamos de algunas características, ¿no? De esas personas jurídicas estatutarias y decíamos, por ejemplo, que esas personas una vez se crean, se convierten en sujetos distintos de los socios que las crean. Entonces ahí vamos a tener un escenario en que confluyen varios sujetos de derecho. Hablamos un poquito de esa discusión entre si las personas jurídicas tenían ciertos atributos de la personalidad y que otros no, de algunas circunstancias, digamos, especiales en torno a algunas de ellas. Hablamos un tanto también del patrimonio, decíamos, así como son sujetos de derecho distintos, el patrimonio de las personas jurídicas es distinto también, perdón, del patrimonio que tienen las personas que lo conforman. Por ejemplo, todos nosotros, aquí estamos en sala 27 personas, nos reunimos y decimos vamos a ser socios, vamos a montar una sociedad. Pues el patrimonio que cada uno de nosotros tiene de forma independiente, ese patrimonio en principio no es el patrimonio de la sociedad. El patrimonio de la sociedad se conformará, especialmente en el caso de las sociedades comerciales por acciones, se conforma de el capital que yo le he decidido aportar a esa sociedad o a esa persona jurídica. También decíamos, las personas jurídicas o estatutarias pueden ser de dos grandes tipos, de derecho privado y de derecho público. Y decíamos, pues nos vamos a concentrar en esas personas jurídicas de derecho privado. Ustedes tendrán otros módulos, otras materias en las que puedan hablar con mayor detalle de esas personas jurídicas de derecho público. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia tenemos varias personas jurídicas que aunque tienen participación del Estado, se rigen por las reglas del derecho público. Pensemos, por ejemplo, en Ecopetrol, la empresa que se encarga de explotar petróleo y otros derivados en Colombia. La empresa más grande que tiene Colombia es una empresa que se rige por el régimen privado, por las reglas privadas, pero cuyo mayor accionista es el Estado. Qué pena, creo que Gloria había hablado, qué pena, Gloria, te interrumpí. Noches, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Diego. Qué pena, mío es que la compañera Gloria está con muy mala conexión de internet. Me acaba de escribir por el interno para que tenga conocimiento. Ah, ok, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, retomando un poco, les decía que hay incluso personas jurídicas o estatutarias que tienen un altísimo porcentaje en la participación del Estado, pero que se rigen por las reglas del derecho privado. Eso es bien interesante. Esa mezcla entre derecho público y privado siempre ha sido bien, bien particular. Y decíamos, pues las personas de derecho público se clasifican entre civiles y comerciales y entre personas sin ánimo y con ánimo de lucro. Dentro de las personas sin ánimo de lucro o civiles, encontramos personas jurídicas como las asociaciones, como las fundaciones. Y entre las personas
entre las personas jurídicas comerciales y con ánimo de lucro, encontramos una cantidad de sociedades mercantiles o de sociedades comerciales. Las más utilizadas hoy en día son este grupo de la parte inferior, donde encontramos las sociedades anónimas, en comandita por acciones y por acciones simplificada, la famosísima SAS. Esa sociedad por acciones simplificada es la que en Colombia más se utiliza. En Colombia, si nosotros revisáramos las estadísticas de las cámaras de comercio, la mayor cantidad de sociedades que existen en Colombia son sociedades por acciones simplificadas. Y creo que aquí fue donde, permítanme un segundo, aquí fue donde quedamos un poco. Diego, cuéntame. Doctora, una pregunta. Siempre he tenido mi duda. El tema de acciones por las SAS, mejor dicho, realmente no genera un tipo de como vulnerabilidad para los empleados, porque igualmente en un tipo de demanda laboral no responden las empresas, sino que responde la SAS, pero no acobija a esos socios de la misma. Sí, es que en principio los socios de la sociedad por acciones simplificadas, sus socios responden hasta el monto de sus aportes. Si yo aporté 10 millones de pesos, en principio yo respondo es por eso, ¿sí? Sin embargo, como este problema que usted nos plantea es un problema que ya se ha presentado, la Superintendencia de Sociedades ha tomado decisiones al respecto y ha creado una figura que se llama el levantamiento del velo corporativo. Siempre que las sociedades, por ejemplo, por acciones simplificadas, se creen para de alguna manera evitar responder por obligaciones como por ejemplo las laborales y las de seguridad social, se levanta el velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? Es, digamos, la protección de alguna manera que tienen los socios en esa sociedad y que les permite solo responder por los aportes que ellos realicen. ¿Cuál sería el efecto práctico de levantar el velo corporativo? Que usted como socio ya entra a responder no por el monto de sus aportes, sino con todo su patrimonio, solidaria e ilimitadamente. ¿Eso por qué es importante? Porque realmente uno no puede crear una sociedad para tratar de defraudar y para tratar de luego evadir responsabilidades que se han adquirido por la sociedad. Ese ha sido el remedio frente a esa problemática que usted nos presenta, Diego. Ah, ok, doctora, muchas gracias. No, con mucho gusto. Y entonces aquí vemos, como les comentaba, un pequeño mapa conceptual donde identificamos estos tipos de sociedades. En el caso de las sociedades de capitales con esa responsabilidad, digamos, tan particular, limitada, dentro de esas sociedades de capitales tenemos a la sociedad anónima, que es el modelo de sociedad más robusto que tiene nuestro ordenamiento jurídico y que se parece mucho a otras sociedades robustas de los ordenamientos jurídicos de otros lugares del mundo. Por ejemplo, si yo quiero prestar servicios públicos, como por ejemplo el servicio público de salud, que está tan de moda en estos días en Colombia, pues debo constituir una sociedad anónima. No me permiten constituir una SAS para la prestación de ese servicio, como en el caso de las EPS. Si yo lo que quiero es trabajar en el sector financiero, solo me permiten la sociedad anónima. Si quiero estar en el sector asegurador, vender seguros, sociedad anónima. Si lo que pretendo, por ejemplo, es prestar algunos servicios de transporte aéreo, sociedades anónimas. Si lo que pretendo es, por ejemplo, cotizar en bolsa, solo me permiten sociedades anónimas. ¿Por qué razón? Porque es el tipo societario más robusto, que tiene más figuras que permiten hacerla mucho más mucho más robusta, mucho más organizada esa sociedad. La sociedad anónima requiere mínimo 5 socios para constituirse, a diferencia de la sociedad por acciones simplificada, en la que se permite o cuya constitución se permite hasta con un único socio. ¿Listo? Es un poco para dar un panorama general de lo que son las sociedades comerciales, pero pues eso será objeto, el análisis más específico será objeto de otro módulo que ustedes verán más adelante en derecho comercial.
Ahora me gustaría hablar un poco de las entidades sin ánimo de lucro, donde básicamente encontramos a las fundaciones, a las corporaciones y a las asociaciones. Las fundaciones son normalmente, digamos, se caracterizan por tener un componente muy altruista. Digamos, las fundaciones normalmente tienen esa función altruista y además hay un punto importante, no solo en Colombia, pasa en muchos otros lugares del mundo, donde la creación de fundaciones permite generar algunos alivios tributarios, que esencialmente es, en alguna medida, destinar parte de lo que yo destinaría para pagar mis impuestos a la concreción de una actividad altruista, como por ejemplo lo sería apoyar a niños en su educación, como lo sería apoyar a madres cabeza de familia, como lo sería, por ejemplo, apoyar a personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante que tengamos en cuenta algo. Creo que eso no lo alcancé a comentar y se lo alcancé a comentar, pues lo repetiré, pero es algo que me parece importantísimo. Y es que el hecho de que se trate de entidades sin ánimo de lucro no significa que no son entidades productivas. Por ejemplo, dentro de las fundaciones, aquí encontramos a una fundación que es la Fundación Grupo Social. La Fundación Grupo Social es la fundación de los padres jesuitas aquí en Colombia. Los padres dueños de la Universidad Pontificia Javeriana, tanto de Bogotá como de Cali, y de muchas otras instituciones en el país. Ellos son los dueños de la Fundación Grupo Social, son los propietarios de esa Fundación Grupo Social. Resulta que esa Fundación Grupo Social o entre esa Fundación Grupo Social se encuentra la Sociedad Banco Caja Social. Esa sociedad Banco Caja Social es una sociedad de este tipo, de tipo anónimo, que se encarga de prestar servicios financieros, es un banco. Entonces podrán imaginarse que el banco deja réditos y muy buenos réditos. Entonces no significa que el hecho de que yo tenga una fundación implique que yo no tengo actividades productivas. No, las fundaciones pueden tener actividades productivas que los hace ser entidades sin ánimo de lucro, que esas utilidades, por ejemplo, que se obtengan del Banco Caja Social van destinadas o deben ir destinadas a invertir en esa función altruista que tenga la fundación, a reinvertir en el funcionamiento mismo de la fundación y de la sociedad. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre entidades sin ánimo de lucro y entidades con ánimo de lucro? La intención de repartir utilidades, digamos la diferencia básica, hay otras, pero la esencial, la elemental es esa. En las entidades sin ánimo de lucro, los vinculados o entre los vinculados no se reparten utilidades. Lo que se hace es reinvertir en esa entidad sin ánimo de lucro o para las finalidades para las cuales ha sido creada esa entidad sin ánimo de lucro. Esto no significa que, por ejemplo, no se deban contratar trabajadores o que eventualmente no se puedan realizar inversiones. Claro que sí. Lo que pasa es que, a diferencia de las sociedades, cada año nosotros no estamos repartiendo utilidades diciendo, listo, usted se va para su casa con tanto, sino que todo ese dinero se debería terminar reinvirtiendo. Y digo debería porque sé que eventualmente en la práctica podemos encontrarnos con algunos ejemplos que no hacen honra de lo que debería ser una entidad sin ánimo de lucro, pero ese es el deber ser. Tenemos también asociaciones que normalmente son entidades sin ánimo de lucro dedicadas a integrar ciertos grupos de interés que trabajan en pro de su propio beneficio, que trabajan en pro de, por ejemplo, crear política pública, que trabajan en pro de realizar análisis, estudios, de unirse como agremiaciones o como asociaciones que les permitan unir esfuerzos, si se quiere. Aquí vemos dos ejemplos de asociaciones que por supuesto no tienen esencialmente o están compuestos por sujetos que tienen ánimo de lucro, pero que en el ámbito específico de la asociación lo que buscan es lograr el fin común, el bien común y unas finalidades comunes. Asobancaria, por supuesto, integrada por las entidades financieras colombianas, y Asocaña, que es la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar en Colombia.
Y finalmente tenemos corporaciones. Las corporaciones tienen distintas finalidades, por ejemplo, deportivas, finalidades académicas, como las últimas dos que ustedes ven allí, finalidades artísticas. Normalmente las corporaciones están también, al igual que las asociaciones, dirigidas a cumplir una finalidad específica, pero normalmente más orientada hacia la cultura, el arte, la educación, y está muy también vinculada a la idea de generar beneficios comunes, no necesariamente económicos, sino beneficios comunes en educación, en capacitación, por ejemplo, eventualmente algunos beneficios más en especie para quienes conforman esa entidad sin ánimo de lucro. En la diapositiva ustedes van a también poder ver un poco los requisitos básicos, esenciales que debe tener un estatuto de constitución de una entidad sin ánimo de lucro para que lo puedan tener en cuenta: nombre, denominación de la entidad, quiénes van a ser sus miembros, qué patrimonio va a tener. Vean ustedes que sea una entidad sin ánimo de lucro no significa que no tiene patrimonio, solo reitero que ese patrimonio no se distribuye o las utilidades no se distribuyen, cuál va a ser el domicilio, cuál va a ser su duración, su objeto social, a qué se va a dedicar esa entidad sin ánimo de lucro, por supuesto no tener ánimo de lucro y designar a un representante legal. Normalmente se recomienda que sea un representante legal principal y uno suplente. Julieta, cuéntanos. Muchas gracias, licenciada. Tengo una pregunta en cuanto a las fundaciones sin ánimo de lucro. ¿Ellos tienen limitaciones o restricciones en cuanto a los fines y los propósitos de la fundación? En principio, esas limitaciones se las da su objeto social. En principio, su objeto social. Pero también esas limitaciones pueden venir dadas de normas de orden público. Por ejemplo, hay fundaciones o entidades en general sin ánimo de lucro que eventualmente no pueden ejercer ciertas actividades que de alguna manera no están excluidas de su objeto social, pero no se permite porque, por ejemplo, esas actividades están destinadas específicamente a ciertas autoridades o a ciertas entidades. Entonces, pues básicamente esos son los dos escenarios en los que encontramos limitaciones. A partir de su mismo objeto social, ellas solo pueden hacer lo que el objeto social declara que hacen y a partir de las limitaciones que la ley dispone. Aunque realmente muchas de las entidades sin ánimo de lucro se crean con objetos sociales bien amplios. Entonces, a veces pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias, licenciada. Listo, con mucho gusto. Eso sí, a veces uno dice, bueno, ¿por qué esta fundación está haciendo esto si se dedica a temas de niños? Porque el objeto social se los permite, porque dentro del objeto social también incluyen, digamos, ese tipo de actividades. Hace poco, por ejemplo, en una asesoría que tenemos en la empresa, una entidad sin ánimo de lucro, una asociación, perdón, es una corporación, estoy equivocada, es una corporación. Esa corporación se dedica a realizar algunos programas de educación dental, digamos, programas de educación frente a la salud dental, de llevar, por ejemplo, salud dental a poblaciones apartadas del país. Esa es un poco la intención de esa corporación. Y en algún momento se decidió sacar a la venta una serie de productos de propiedad intelectual, es decir, unas cartillas, digamos, digamos la corporación ha venido utilizando un personaje para llegar a realizar esas actividades de educación y ese personaje se ha vuelto, digamos, un tanto conocido. Entonces trataron de explotar económicamente ese personaje. La pregunta sería, ¿se puede o no se puede? El objeto social lo permite. Obviamente, ¿en qué se va a invertir las utilidades de esa actividad? En las mismas, en el mismo trabajo, en el mismo desarrollo
del objeto social de la corporación. No es que se vaya a repartir utilidades por las ventas, sino que pues esas utilidades se reinvierten en la corporación. Ese es el deber ser en estos casos. Luis Fernando. Licenciada, buenas Levanta la mano. noches. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, yo en este momento soy representante legal tengo una distribuidora, una empresa, como persona natural. Si depende de la función o la misionalidad de la empresa, que no tenga que ver con este tipo de actividades sin ánimo de lucro. Bueno, en el caso le comento la mía, yo abastezco lo que son carnicerías pesqueras y todo lo que tiene que ver con maquinaria industrial y utensilios, todo lo de acero inoxidable. Yo puedo hacer parte de como esa misionalidad o ese objeto ante un tipo de beneficencia o algún tipo de ayuda sin ánimo de lucro, así como lo expresa, ¿es posible yo pasar como persona natural a ese tipo de entidad? Mira, ¿qué ocurre? Primero, tú no tienes, por lo que te entiendo, una persona jurídica. Lo que tienes es un establecimiento de comercio del cual eres propietario como persona natural, ¿sí? En esa medida, pues siempre y cuando se ajuste, por ejemplo, una asociación de personas que se dediquen a la misma actividad, en principio se puede. Lo que ocurre es que tendríamos que ver si eventualmente, si se crea una entidad sin ánimo de lucro, cuál va a ser ese flujo de lucro, cómo se va a repartir ese flujo de lucro para que se pueda crear. Pero no es como tal que tú puedas llevar el establecimiento y convertirlo en una ESAL, sino que constituyes una ESAL y eventualmente le aportas al patrimonio de la SAL el establecimiento, al patrimonio de la entidad sin ánimo de lucro el establecimiento. Ah, ok, o sea, tendría que pasar prácticamente en esa condición a llegar como una sal para poder cumplir como esa misionalidad, ¿sí es así? Sí, digamos que en este momento lo que tienes es un establecimiento y los establecimientos son bienes, no personas jurídicas. En esa medida, pues lo que harías si constituyes una ESAL es aportar bienes a la entidad sin ánimo de lucro, que sería el establecimiento. Ah, ok, licenciada, bueno, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Luis, veo por aquí también la mano levantada de Julieta. ¿Puedo continuar, licenciada? Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Quién realiza a las fundaciones, quién les realiza las inspecciones, auditorías, todo eso para mirar y verificar de pronto el cumplimiento en las obligaciones fiscales, lo que es pago de impuestos, lo que es retención, todo eso? ¿La misma DIAN o quién lo hace? Frente a obligaciones tributarias, la DIAN opera para todos los tipos de personas naturales, jurídicas, de todo tipo. La DIAN tiene, digamos, ese objetivo. Y otras entidades del Estado, por ejemplo, en materia de seguridad social, la UGPP vigila a las entidades sin ánimo de lucro y a cualquier otra persona natural o jurídica. Ya un tema más de inspección propiamente se ejerce por la superintendencia, por ejemplo, en algunos casos por la superintendencia de economía solidaria, que es la famosa superintendencia solidaria, sería como otro estamento que realice inspección, pero específicamente frente al aspecto tributario, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Muchas gracias, licenciada. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, con mucho gusto. Nombró unas siglas que desconozco totalmente. ¿Qué es la UGPP? ¿Fue qué dijo? Ah, ok. UGPP es la unidad de gestión parafiscal que se encarga de verificar el cumplimiento de las normas, por ejemplo, de afiliación a seguridad social, de cotización al sistema de seguridad social, de parafiscales. Esa es la UGPP, que es como una DIAN, pero de la seguridad social. Ah, entiendo. Muchas gracias, licenciada. Y tiene unas facultades tremendas, tremendas. José Giovanni. Buenas noches. Es que muchas veces cuando uno va a formar una fundación, corporación X, eh, la Cámara de Comercio, ellos tienen como que son hasta tres o cinco opciones de los objetos. ¿Cómo se hace para uno, pues, si algo exige a la Cámara de Comercio,
ese objeto amplio que uno hace en los estatutos quede dentro de la Cámara de Comercio, porque es que ellos José, restringen qué harto eso. pena, no te estoy escuchando. ¿Ahí me escucha, maestro? Es que lo escucho como muy lejos. No sé si los demás lo escuchan, pero yo lo escucho como muy lejos. Entonces, Ahí como que sí. te entiendo. Exacto, perfecto. Ahora sí. Es que muchas veces el objeto social que uno quiere colocar en unos estatutos para formar una corporación o llámese, bueno, cualquier entidad, eh, la Cámara de Comercio le restringe a uno porque es que los formatos de la Cámara de Comercio vienen para 5 actividades del objeto. Entonces muchas veces ellos le restringen a uno porque la mayoría de las corporaciones, fundaciones, todo ese número de entidades que se quieren crear, se tienen un objeto muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. Entonces, ¿hasta dónde es legal que la Cámara de Comercio haga esas restricciones que no lo dejen a uno colocar el objeto amplio en las cámaras de comercio? ¿Por qué esa restricción ahí? Qué pena. Giovanni, esas restricciones de actividades normalmente son para efectos, digamos, tributarios, que son como las principales actividades que usted realiza, pero eso no obsta para que dentro del objeto social, en los estatutos, usted pueda incluir otro tipo o, digamos, o precisar un poco más esas actividades, porque a veces, ¿qué pasa? A veces usted dice, listo, yo tengo una actividad, por ejemplo, que tiene que ver con el sector construcción, pero es que eso es una cosa enorme, es un sector súper grande. Entonces, uno en los estatutos puede precisar con mayor detalle, digamos, el contenido de esas actividades y de ese objeto social. Ese también es una, digamos, un mecanismo que permite, digamos, esa ampliación de las actividades. Pero en principio, a uno no deberían restringirle, perdón, las actividades que va a realizar, siempre y cuando sean actividades que de alguna manera tengan alguna coherencia, no debería existir. Además, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso ya de las sociedades por acciones simplificadas y en general en muchas otras, en otros tipos societarios, yo puedo realizar no solo la actividad que estoy diciendo, por ejemplo, construcción, sino que yo puedo realizar otras actividades mercantiles que son conexas a esa actividad de construcción. Por ejemplo, yo no puedo construir si no compro materiales. Yo no puedo construir si eventualmente no me encargo de poner la obra en madera de la construcción, para poner un ejemplo, que en últimas terminan siendo actividades conexas a ese objeto principal. Y lo que les quería decir hace un momento, en las sociedades por acciones simplificadas se ha vuelto de un uso muy frecuente el dejar abierta la razón social a cualquier otra actividad lícita, y pues ahí cabe lo que sea, siempre y cuando sea una actividad lícita. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Daniel, Licenciada, muy buenas noches. muy buenas noches. Mi participación es porque quiero agradecerle bastante. La clase me ha servido mucho. Yo soy capellán en los hospitales y la clínica y cuando entré a la clase estaba terminando los estatutos de la fundación, los 8 capítulos, y tengo 52 artículos y estaba organizando la fundación y quiero agradecerle porque me sirvió demasiado. Ya la vamos a registrar. La fundación se llama la Clínica del Alma. El objeto social es la educación y quiero agradecerle, mi licenciada de aquí de Colombia, darle un fuerte abrazo. Gracias por la asesoría. Ya la terminamos. Qué bueno, Daniel, me alegra muchísimo que en algo haya podido eventualmente ayudar. Esa, por supuesto, es la intención, y qué bueno, además, el objeto social que pretenden desarrollar. Qué bonito. Eso realmente es muy importante. El país necesita mucho de eso, Gracias, licenciada, muy amable. con mucho gusto. Rodrigo, buena noche. Muy buena noche, licenciada. Una pregunta, tengo como una confusión. Hay fundaciones que requieren de personería jurídica y no en Cámara de Comercio.
¿sí? Bueno, hace tiempo pues me he dado cuenta de eso, pero no sé si es lo mismo o es algo diferente. Rodrigo, no sé si te alcancé a entender bien. Te alcancé a entender bien. Me dices que hay fundaciones Sí, fundaciones que que requieren tienen que, perdón, personería jurídica. sí, ¿Y eso lo da la misma Cámara de Comercio? ¿Personería jurídica? ¿O es es que la otro? personería jurídica, ya creo que te entiendo, la personería Sí. jurídica se otorga con la Constitución y el registro de la persona jurídica ante la respectiva Cámara de Comercio. Básicamente yo qué tengo que hacer, ya ahorita lo hablaremos un poquito con registro, pero básicamente lo que yo tengo que hacer es constituir los estatutos, celebrar los estatutos, ahí de alguna manera nace alguna de esas entidades sin ánimo de lucro o sociedades y registrarlo. Pero la personería jurídica de alguna manera se crea con la simple celebración del negocio, con la simple celebración de la sociedad o de la entidad sin ánimo de lucro. El registro es más para oponer, para que yo le pueda hacer valer esa personería a terceros. Ah, ok. Muchas gracias. No sé si hacia allá iba tu pregunta. Sí, sí, ahí está bien explicado, sí. Ok, Muchas gracias. la personalidad o la personería jurídica es eso. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere identificar si una sociedad existe, ¿qué tiene que hacer? Buscar el certificado de existencia y representación legal en una cámara de comercio, no la matrícula mercantil, el certificado de existencia y representación. Eso es como la cédula, por así decirlo, de las sociedades comerciales. Eso es. Ahí me indican cuál es la denominación de la sociedad, me identifican cuál es el NIT, me identifican, por ejemplo, los correos electrónicos a los que yo puedo, a los que ellos están obligados a recibir notificaciones judiciales, ahora que se volvió tan importante con el proceso virtual. Me identifica, por ejemplo, si tiene establecimientos de comercio inscritos, cuál es el valor de esos establecimientos, dónde están ubicados, cuál es la matrícula mercantil del establecimiento, quiénes son los representantes legales de la sociedad. Si se trata de una sociedad de gran tamaño, pues tiene que declarar cuál es su tamaño económicamente hablando. Me indica acá cuántos se han reformado estatutos. Bueno, tiene todo, es como la hoja de vida, así como la cédula y la hoja de vida de las sociedades. Y hay una forma para identificarlas. Pues, se puede identificar. Giovanni, nuevamente, qué pena, no te logro escuchar. Es que decía maestra ahí como para un aporte para el señor Rodrigo, es que muchas veces a uno le enseñan a identificar el tipo de empresa en el NIP. Con el NIP uno identifica si es una sociedad, si es una corporación, si es una persona natural, si es jurídica, si es gran contribuyente. Bueno, toda esa cantidad, hay una forma en que a uno le enseñan a identificarlas. Así es, José, con el número de identificación. Todos los NITs, al menos en Colombia, todos los NIT tienen una rayita y un numerito. Con ese número de identificación uno puede identificar qué tipo de sujeto tributario, de qué tipo de sujeto tributario estamos hablando. Así es. Permítanme que esperen nuevamente y proyecto pantalla. Bueno, hablemos un poquito ahora de la constitución de las CESALes y luego nos devolvemos un poco más a las sociedades comerciales. ¿Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro? A través de unos estatutos que normalmente o deben registrarse a través de escritura pública o deben incluir o a los que se les conoce más como acta o documento de constitución y todos esos, o ese documento de constitución mejor, debe siempre registrarse. ¿Dónde se registra una entidad sin ánimo de lucro? En las cámaras de comercio. Porque aunque en principio las entidades sin ánimo de lucro no ejercen propiamente el comercio, no son personas jurídicas de carácter mercantil, las cámaras de comercio son las que tienen la función de llevar todo ese registro
empresarial y del sector, digamos, solidario en Colombia. Por eso nosotros, si revisamos, por ejemplo, el RUES, ustedes lo pueden buscar en cualquier momento en internet, si revisamos nosotros el RUES, podemos identificar, buscando solo el nombre de la fundación, de la sociedad, de la corporación, de la asociación, alguna información al menos general de esa persona jurídica, y si pagamos, porque eso tiene un costo, podemos buscar ese certificado de existencia y representación legal del que les hablaba, matrículas mercantiles, entre otra información. Y devolviéndonos un poquito a las sociedades comerciales, que es un aspecto en el que quisiera puntualizar un tanto más, pues el artículo 98 del Código de Comercio nos dice, bueno, ¿cómo se crea una sociedad comercial? Se crea a partir del contrato de sociedad. Y ese artículo 98 nos dice que el contrato de sociedad, o por el contrato de sociedad mejor, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con la finalidad de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, varios componentes. En principio, las sociedades deben crearse con pluralidad de socios, es decir, debe al menos existir más de un socio. Pero nosotros en Colombia, desde el año 2008, que se creó la famosa Sociedad por Acciones Simplificada, de alguna manera se tuvo que modular o reinterpretar este artículo 98, porque, como les decía hace un rato, las sociedades por acciones simplificadas permiten que exista un único socio, porque tiene una visión un poco más mercantil, un poco más operativa de las sociedades, y no tanto una función más de ese querer emprender un negocio en conjunto, que es como la idea clásica, tradicional de las sociedades. La obligación que surge con ese contrato de sociedad pues implica que exista consentimiento, que exista un acuerdo de voluntades, y ese acuerdo de voluntades entre las partes implica que tienen que hacer unos aportes. En el caso de las sociedades pues hay que hacer un aporte, ya sea en dinero, en trabajo o en cualquier otro bien que por supuesto pueda ser traducido o valorado en dinero, para que se entienda que yo he puesto algo pues a la sociedad. Y esa sociedad, por supuesto, tiene un ánimo de lucro, tiene una idea de perseguir una utilidad y de repartirse esa utilidad al final de cada ejercicio. Hasta el mes de marzo, hasta el día 31 de marzo, en Colombia estábamos digamos, en esa jornada maratónica, especialmente el mes de marzo es el mes de las asambleas, por ejemplo, sociedades comerciales. ¿Y para qué son esas asambleas que normalmente se hacen en marzo? Para presentar un balance de cómo les fue el año pasado, para, entre otras cosas, por ejemplo, decidir sobre el repartir o la partición de esas utilidades que se generaron a final de ejercicio. Cuando digo ejercicio, estoy refiriéndome como a un ejercicio contable, que normalmente en Colombia se maneja mucho de enero a diciembre. Sí, es como a lo que me quiero referir con esta expresión que estoy utilizando. ¿Cómo se constituye una sociedad comercial? Hay básicamente dos opciones, o a través de escritura pública o a través de documento privado. La regla es que se debe constituir a través de escritura pública. Por ejemplo, las sociedades por acciones, la sociedad anónima, perdón, se debe constituir por escritura pública. De lo contrario, la sociedad no existe. No se puede registrar una sociedad anónima que no se suscriba a través de escritura pública, porque esta es una formalidad importante que la tengamos en cuenta. Ab substantiam actus. ¿Qué es eso de formalidad? Es una expresión en latín. Ab substantiam actus es una formalidad esencial, sin la cual no existe el negocio, sin la cual no existe esa sociedad,
porque la ley así lo dispone. Hay algunos casos en los que la ley dispone que se tiene que cumplir con una determinada formalidad para que termine existiendo el derecho, para que termine existiendo un determinado negocio. Y tenemos de otro lado otra formalidad ab substantiam actus, que es un poco más sencilla, un poco más simple, que es el documento privado. ¿Qué sociedades en Colombia se pueden constituir a través de documentos privados? Una, la sociedad por acciones simplificada. Solo esa. Esa sociedad por acciones simplificada yo la puedo constituir, por ejemplo, ahora nosotros aquí hablando en esta reunión, pues perfectamente podemos constituir una sociedad por acciones simplificadas siempre que logremos ponernos de acuerdo sobre los requisitos de la sociedad. Y hago una anotación, Dayani, antes de darte la palabra. El hecho de que la norma diga que debe ser un documento privado, pues hay que agregarle un datico que es importante. Y es que en Colombia, para efectos de registro, exigen que ese documento privado, que les digo, podría ser un video, deba estar notariado o deba estar autenticado por notario público o deba existir nota de presentación personal, es la expresión correcta, por notario público. Por esa razón, pues el documento privado me lo circunscriben normalmente a un documento físico y a que tenga pues la anotación del notario para, valga la redundancia, para que me lo puedan registrar ante las cámaras de comercio. Dayani, cuéntame. Dayani, tienes el micrófono cerrado. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, cuando estamos hablando del régimen simplificado, cuando una empresa es régimen simplificado, ¿en qué momento el tope de dinero pasa ya uno a ser régimen común? ¿Hasta qué cuantía? Uy, caramba, me corchaste, Dayani, no me acuerdo. ¿Contadora? Temas de contadora, ¿cierto? No, es un tema de contadores, así es. No, no Sí. me acuerdo en este momento exactamente con qué monto, pero le puedo averiguar. Le puedo Mil preguntar gracias. mañana a mi contador Mil para que gracias, me mil gracias. garantice la respuesta correcta. Sí, porque Mil lo que le gracias. decía sería una aproximación y me puedo estar equivocando completamente. Entonces, Muchas, sí me puedo comprometer a buscar la respuesta y se la traigo para la próxima clase. te agradezco. Dios le Sí, bendiga. porque Muy amable. honestamente no lo tengo tan presente en este momento. Muchas Listo, gracias. Dayani. Sí. Bueno, volviendo un poquito al tema que veníamos comentando, se constituye o a través de escritura pública o a través de documento privado. Y se requiere, además, para constituir una sociedad comercial, lo que les decía hace un momento, para que usted la pueda oponer ante terceros, que se registre en la Cámara de Comercio. Realmente uno frente a terceros nada saca con tener la escritura o el documento privado si no lo registra. Pero si eso llegara a ocurrir, se crea un fenómeno muy interesante que ustedes verán en su módulo de Derecho Comercial, que son las sociedades de hecho, con una particularidad bien importante. Por ejemplo, en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, ya decíamos, la responsabilidad patrimonial se limita al monto de mis aportes en principio. Pero ¿qué pasa si se nos olvida ir a registrar la sociedad y celebramos un contrato con un tercero y resulta que hay un problema, incumplimos y nos demandaron, o nos quieren demandar o quieren perseguir nuestra responsabilidad patrimonial? Pues cuando ellos vayan a revisar, se van a encontrar con que la sociedad con la que contrataron no existe. Entonces, por ejemplo, módulo de Derecho Civil 1, que es la sociedad que creamos aquí nosotros, los 32 que estamos en la sala, no existe, al menos formalmente, ante la Cámara de Comercio. Pues, ¿qué fenómeno se genera? Se genera el fenómeno de la sociedad de hecho. Y eso tiene una consecuencia, entre otras, una consecuencia patrimonial importantísima, que ya esa limitación en la responsabilidad tan interesante para los socios, que es responder solo por lo que yo estoy poniendo ahí en juego en la sociedad, solo por mi aporte, se acaba. No existe. En las sociedades, de hecho, usted responde solidaria e ilimitadamente por cualquier obligación.
Y eso, pues, en términos de responsabilidad patrimonial, no es muy conveniente. Realmente no es muy conveniente. Y eso es importante que se tenga en cuenta porque a veces nos quedamos solo con la escritura o nos podemos quedar solo con el documento privado y no es correcto. Debemos siempre registrarlo en la Cámara de Comercio, so pena de que luego tengamos que asumir las obligaciones de una sociedad de hecho. Permítanme un momento. Acá. Y reitero, esto será objeto del análisis de otra asignatura, pero no quiero quedarme sin al menos comentarles rápidamente, así como las sociedades y en general las personas jurídicas se crean, nacen a la vida jurídica, también se acaban y también se extinguen. Cuando una persona jurídica ya se va a acabar, se va a extinguir, debe pasar por un procedimiento múltiple que es el de disolución, liquidación y extinción. Normalmente nosotros, normalmente se habla solo de la disolución y liquidación, pero el fenómeno de extinción es un fenómeno jurídico que existe y que aunque no se nombra mucho y casi que se pierde de vista, pues jurídicamente lo que existe luego de que yo disuelvo y liquido es una extinción de la sociedad. Las causales de disolución de las sociedades están previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, pero tengan en cuenta que en materia de derecho privado la autonomía de la voluntad es súper importante. Y el artículo 1602 del Código Civil dice algo que siempre me ha parecido muy interesante, y es que en materia contractual la voluntad de las partes o los contratos legalmente celebrados son ley para las partes, dice el artículo 1602. Y yo digo joqueosamente con algunos amigos de derecho público que cuando ellos me dicen que las fuentes del derecho son la Constitución, la ley y la jurisprudencia, se les olvida el contrato, que tiene un poder gigante, tan enorme como el de las causales, el de incluir o modificar algunas causales de disolución. Las partes pueden maniobrar, pueden moldear las sociedades más o menos a su antojo, siempre que obviamente no vayan en contra de normas de orden público, imperativas, pero mientras estén en el marco de lo que la ley, de lo que la ley permite, ellas pueden maniobrar esas causales y otros aspectos de las sociedades. Rocío. Buenas noches, licenciada. Qué pena con usted, ¿me podría repetir el artículo? ¿Es 1602? No sé si 1602 del Código Civil. Ok, muchas gracias. Es el famoso pacta sunt servanda, no sé si lo han escuchado ya hablar. Ese pacta sunt servanda se utiliza mucho en el derecho internacional público, el derecho internacional de los estados, de los tratados internacionales, pero para bajar un poquito de la nube a los internacionalistas públicos, el pacta sunt servanda se creó en Roma para el derecho privado y está en el artículo 1602. Lo que pasa es que, hay que reconocerlo, los estados son quienes más protagonismo le han dado a esa expresión, ¿no? La expresión de pacta sunt servanda. Lo pactado es obligatorio, lo pactado debe cumplirse. Esa es más o menos la traducción, si se quiere, de esa expresión. Y vamos terminando hoy precisamente hablando de la disolución. La disolución es como la cesación de actividades, la finalidad de la plenitud de la persona jurídica, la formalización de que ya la persona jurídica va entrando en esa etapa final. Luego de la disolución, pasamos a la liquidación, que es un estado posterior donde se extinguen las relaciones jurídicas de esa sociedad, donde se reducen los bienes a dinero, donde se empiezan a pagar las deudas y donde, por supuesto, se reparte el remanente de las utilidades entre los socios. Entonces tenemos 100 pesos en dinero, eso es lo que hay. Pagamos deudas, teníamos 20 pesos de deudas por pagar, los otros 80 pesos los repartimos entre los socios. Esa es básicamente la fase de la liquidación. Y finalmente terminamos con una fase de extinción que se genera cuando se culmina el proceso de liquidación y básicamente consiste en que la persona jurídica deja de existir, se acaba, ya no tiene personalidad jurídica, esa ficción la matamos, esa ficción dejó de existir para el derecho. Ese es un poco como el escenario de ya de que se acabe la persona jurídica como tal.
Es importante que tengamos en cuenta que normalmente tanto la disolución, la liquidación como la extinción se hace en un mismo, digamos, en un mismo acto. ¿Listo? No es que usted a veces no se ve así como tan segmentado como se los presento ahí, sino que a veces es una sola cosa. En un acto, en un mismo documento uno puede ver esos tres momentos. Rodrigo. Sí, licenciada, una pregunta. Sí, por eso se crea una empresa. Bueno, la empresa se creó, pero nunca tuvo una actividad y simplemente se dejó ahí. O sea, no se dio ni disolución ni extinción. ¿Pasa algo si se deja esa empresa allí? No, pues en principio, ¿qué puede ocurrir? Que se siguen causando obligaciones como por ejemplo las obligaciones de registro y de renovación de registro mercantil. He visto más de un caso en el que se dejan las sociedades ahí y cuando uno va a ver pues tienen un montón de deuda porque nunca renovaron la matrícula mercantil. También depende del monto que se haya dado como aporte. Eventualmente en ese caso, ¿qué tendría que hacerse? Pues tendría que disolverse, liquidarse y extinguirse la sociedad, teniendo en cuenta eventualmente los aportes. Si dices que no hay utilidad, pues eventualmente sí hay un aporte inicial y ese aporte tiene que distribuirse en todo caso. Eso es, digamos, lo que más se genera, porque si no hay actividad, si no hay utilidades, pues normalmente no habrá que gravar tributariamente. César. Ah, qué pena, Gracias. Rodrigo. No, muchas ¿Entendido? gracias. Ok, Entendido, sí, entendido, perfecto. perfecto. Que César. creí que de pronto dejándola allí, de pronto se iban adquiriendo deudas o algo así, de pronto con la DIAN o cualquier cosa de esas. No, no, nada No, de eso, mientras ¿no? no haya Ujú. movimiento, pues en principio no habría para que todos los tributos tienen la misma lógica, todos los tributos tienen un hecho generador. Entonces, si usted va a cobrar IVA, pues entonces el IVA normalmente es derivado de la venta de productos o de la prestación de servicios, pero pues aquí no se prestarían. Eso salvo, aquí hago una claridad, Rodrigo, que el patrimonio de la sociedad se constituye en sí mismo como un hecho generador para ciertos impuestos. Pensemos impuestos como declaración de renta, impuestos como impuesto al patrimonio, pero dudo que una sociedad que uno deje por ahí sin hacer nada tenga ese carácter, porque ahí pues se vuelve interesante, ¿no? Ponerla a funcionar. Muchas gracias. Con mucho gusto. César. Buenas noches, maestra. Una preguntita. ¿Una SAS se puede declarar en insolvencia económica? Sí, claro. La insolvencia de persona jurídica comerciante. Claro que sí, hay todo un procedimiento, persona comerciante. Hay todo un procedimiento para el trámite de la insolvencia. Se adelanta ante las cámaras de comercio. Ok, no solo una persona natural, sino también una jurídica, ¿no? Sí, total, total. Perfectamente. Es más, la idea de insolvencia inicialmente empezó con las personas jurídicas. Luego fue que se trasladó a las personas naturales comerciantes y luego a las personas naturales no comerciantes. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Julieta. Licenciada, muchas gracias. Una pregunta. Dentro de pronto las razones que puedan tener una sociedad para disolverse, puede estar de pronto por un mal manejo, se puede dar por una sentencia judicial o siempre va a ser voluntariamente o por quiebra, ¿cómo sería ahí? Sí, digamos que hay varios escenarios, pero digamos, la característica principal es que de alguna manera exista déficit, de manera que pues usted en principio no pueda cubrir las obligaciones con el patrimonio que tenga. Y que, por ejemplo, estén en curso procesos ejecutivos con o que estén obligaciones pendientes con más de 90 días de mora. Digamos, todos esos son elementos que pueden contribuir a que se tenga que iniciar la liquidación de esa sociedad porque no, ya económicamente no es viable. Pero normalmente la insolvencia está, digamos, eh, dirigida a esos escenarios en los que pues usted debe más de lo que tiene, básicamente, para ponerlo en términos sencillos. Lo mismo pasa con las sociedades, esa es la lógica. Licenciada, y si los socios ya no se toleran, ya no se aguantan, están de pelea y van a los estrados judiciales, allí el juez de pronto dice ya no existen.
No, o qué pasaría ahí? no, así no funciona. Si eso ocurre, lo que hay es un conflicto societario que sí lo resuelven los jueces, pero normalmente no extinguiendo la sociedad, sino a partir de otras circunstancias. Pero si eso ocurre y lo que quieren es que ya no se tolera y no quieren ver y ya no quieren continuar, pues sencillamente la disuelven y la liquidan. No tienen que entrar en estado de insolvencia porque ese criterio no se genera. Vale, licenciada, muchas gracias. Mucho gusto. Carlos. Licenciada, aparte de tener un contrato en lo que tiene que ver con los arrendamientos, ¿se puede hacer de otra forma? ¿Cómo así, Carlos? No, no te estoy entendiendo. O sea, un arrendamiento. Entonces yo tengo los arrendatarios y quiero hacer un contrato, pero resulta de que no se puede porque la señora no tiene el tiempo para hacer el contrato. ¿Qué otra forma podría hacer para que se genere como especie Bueno, de un contrato? lo que ocurre es que en ese caso sí existe contrato, porque los contratos de arrendamiento son consensuales. Basta con el acuerdo de voluntades, no tiene que constar por escrito para que exista. ¿Cuál es el problema que tendrías en este momento? Que no hay prueba del contrato, porque para que exista prueba, en principio, lo ideal es un documento. Puedes acudir, por ejemplo, si ella no quiere, se niega, puedes acudir a un centro de conciliación, que la convoquen y le hagan celebrar el contrato, por así decirlo. La conminen mejor de común acuerdo llegar a un contrato, a celebrar el contrato, a reconocer la existencia del contrato. Ah, muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Rocío, y termino con Diego porque me da pena con la profe que viene, que ya le empiezo a robar tiempo. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa cuando uno quiere disolver una sociedad, pero una de las partes no está, falleció, está desaparecido, se perdió contacto? ¿Cuál sería el proceso? Depende, si por ejemplo está desaparecido, tendrían que seguirse las reglas que, lo admito, no les he enviado la instrucción del trabajo, pero me comprometo solemnemente a que ahorita se las envío para que me puedan entregar ese trabajo. Tendrían que seguir las reglas de declaración de muerte por desaparecimiento. Por ejemplo, una persona se perdió, o sea, no sabemos dónde está, es imposible ubicarla, la ley presume la muerte. ¿Por qué? Porque eso permitiría que los herederos sean los que empiecen a tomar, digamos, las cartas sobre el asunto y empiecen a decidir sobre esos activos. Y si lo que ocurre es que la persona no quiere, pues entonces tendrían que creo que es la otra pregunta, ¿cierto? ¿O es solo, Pues en caso de que esté desaparecido o que haya fallecido recientemente y no si se ha tenga fallecido? la posibilidad de tener un acta de defunción o algo así que certifique la muerte de la otra persona? Ok, en ese Entonces, caso, en principio, porque existen algunas limitaciones que por acuerdo de los accionistas eventualmente pueden hacerse, los herederos son los que entran a tomar ese tipo de decisiones, a representar las acciones de el causante que falleció. Y digo herederos, cualquiera que pueda ser heredero de una persona, ¿no? Ustedes lo verán más adelante, hijos, compañeros, compañeras permanentes, hermanos, padres, dependiendo de lo que, digamos, de la persona que haya sido considerada como heredero o incluso un tercero, si por ejemplo se trataba de una persona que no tenía legitimarios y podía dejarle sus bienes a cualquier persona. Ellos serían los que deben tomar esa... y en el caso contrario de que uno de los socios fallezca y los otros no quieran como darle esa herencia, por así decirlo, a las otras personas, pues a los hijos, a los padres, y ellos estén reclamando esos derechos, como esas acciones, eh, como si no hay un documento de, ¿cómo decirlo? De yo dejo mis acciones a tal persona, a mi hijo, No tiene ¿pueden que pelear de existir. alguna manera? Sí. Completamente, eso entra dentro de la asociación, no tiene que existir porque ese es un bien, un derecho, un bien incorporal que yo tengo. Y dentro de las asociaciones pueden entrar bienes corporales e incorporales y las acciones son títulos, bienes incorporales.
que por supuesto pueden entrar dentro de la sucesión. Los otros socios podrán decir lo que quieran, pero que no exista un documento en el que yo diga, le dejo mis acciones a tal, eso no afecta en nada, en absolutamente nada. Las acciones se pueden heredar. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Mucho gusto. Diego y luego Edison. Licenciado, buenas noches. El contrato verbal, ¿qué validez tiene? ¿Qué peso jurídico tiene en el tema de contrataciones en el tema civil? En principio, es que depende. Y aquí hacemos los paréntesis, pero esas son preguntas bien interesantes. En principio, depende del tipo de contrato. Hay algunos, ¿la regla cuál es? La regla es consensualidad, basta el acuerdo, que nosotros no nos pongamos de acuerdo. No tiene que constar por escrito. Salvo algunos casos específicos. Por ejemplo, en Colombia, si usted va a vender bienes inmuebles, no le sirve la compraventa o la cartaventa que se hace al lado de la notaría y usted va y la autentica, eso no sirve para nada. No sirve que yo le diga que le voy a vender mi casa. ¿Por qué? Porque la ley expresamente me exige escritura pública. Lo que vivíamos hace un momento con las sociedades. La sociedad anónima solo se puede constituir por escritura pública. Usted diga que no, es que hice un documento súper bonito con la mejor letra del mundo. No, escritura pública, solo se permite. Y hay algunos contratos también en los que se dice no, solo se permite documento. Tiene que constar por escrito para que exista. Por ejemplo, la promesa de celebrar contrato futuro. En Colombia se utiliza mucho la promesa de compraventa para bienes inmuebles. Esa promesa, cuando es civil, debe constar por escrito, de lo contrario no existe para el derecho. ¿Sí? Pero salvo esos casos en los que la ley expresamente me dice que debe constar por escrito, basta para que exista el contrato jurídicamente con el acuerdo de las partes. ¿Cuál es la dificultad? Yo siempre a mis estudiantes en pregrado oriento en la asignatura de contrato y soy muy intensa con esto. Yo siempre digo lo siguiente. Es cierto que la ley me permite o el contrato verbal es válido siempre y cuando la ley no me exija una formalidad. Completamente. Existe, no tiene ningún problema. ¿Cuál es la dificultad práctica con un contrato verbal? Probarlo. Probar las condiciones del contrato. Eso sí es difícil. Esta es la parte más compleja. Claro, es ahí entonces por eso es que uno recomienda que aunque no se requiera que conste por escrito, pues yo les recomiendo que si tienen la oportunidad lo hagan por escrito. Porque el problema no es de existencia o validez, el problema es de prueba del contrato. Entonces usted dice, mire, pero es que Tatiana, por ejemplo, un contrato de mutuo, los contratos de mutuo no requieren ninguna formalidad. Yo le presté un dinero. Se me dice, no, Tatiana, es que Tatiana me prestó un dinero. Y yo le digo, sí, es que yo le presté 15 millones. Y usted me dice, no, Tatiana, pero usted me prestó 10. Y se los entregué en efectivo. Solo estábamos los dos, no hay nadie. Entonces, vean que se vuelve muy difícil luego probar realmente qué fue lo que pasó. Entonces, aunque no es que la ley lo exija, es una previsión práctica que uno debe hacer. Porque la inmensa mayoría de los contratos se celebran y se ejecutan de buena fe. La inmensa mayoría. Pero nosotros como abogados debemos siempre prever esa inmensa minoría, que es la minoría en la que algo puede pasar y en la que las cosas no pueden salir bien. Muchas veces a uno lo buscan en ese escenario. Así que yo sí recomiendo que, aunque no sea obligatorio, se haga por escrito. Licenciado, muchas gracias. Sí, porque bueno, la verdad es que es muy obligatorio ese contrato, dejarlo todo por escrito. Y muchas veces uno ve en esos temas de contratos de arrendamiento y muchas cosas que todo es verbal. Y en el momento de incumplimiento de alguna o malservación o movimiento, cualquier cosa que perjudique a una de las partes, ahí viene el problema. Bueno, licenciado, muchas gracias, muy amable. Correcto, por aquí el Carlos dice lo que está escrito está, creo que es. Sí. Por ejemplo, pensemos en que el arrendatario no me paga y lo tengo que sacar del lugar. Eso en Colombia se llama un proceso, un proceso con pretensión de restitución de bien inmueble arrendado. Primer requisito del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, la prueba del contrato. Verbal, previo. Primero tiene que ir a una audiencia de conciliación, por ejemplo, para constituir el contrato. Entonces, se complica, es un poco de ahorrarse uno más adelante trámites. Edison. Licenciada, muchas gracias, Dios la bendiga.
Pues no sé si de pronto sea procedente la pregunta que voy a hacer, pero es relacionada con un hogar, un matrimonio. Ellos construyen una casa en el segundo piso de los papás del caballero, pero ahorita ellos se quieren separar, pero entonces no han hecho escrituras de ese lugar. ¿Ella tiene derecho en caso de que se divorcien o no tiene derecho? Construyeron en suelo ajeno. Y yo soy dueño desde el suelo hasta el cielo. Lo que ella tiene derecho es a que le reconozcan las mejoras, los materiales con los que se construyó el bien. No más. Por eso Muchas nunca gracias. construyan el suelo de la suegra o del suegro. Eso no es un buen negocio, se los Ah, aseguro. gracias, No es un licenciada. buen negocio, jamás. Por más que nos quieran mucho. Porque ellos son los dueños, no es usted. Nada que hacer. El derecho es sobre la mejora, que me reconozcan la mejora. Pero toca probar la mejora, es un poquito más complicado. Pero sí, se puede probar y sí tiene derecho a que le reconozcan al menos lo de la mejora. Mucho gusto. Rocío, Licenciada, una pregunta respecto a los contratos de arrendamientos. em, Se supone que automáticamente se renuevan cada año, se renuevan bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Si no se depende, si hizo hablamos de arrendamiento de vivienda urbana, de de vivienda, sí, establecimientos de comercio, por ejemplo, no. de Y, vivienda, no. y eso siempre y cuando las partes no hayan pactado lo contrario. Ok. ¿Listo? Si una persona en el contrato se dejó renovar automáticamente, entre comillas, ya, o sea, hay un contrato firmado, pero verbalmente se estableció que cada año como que se renovaba. Si el arrendatario nunca hizo el aumento según el IPC al valor del arriendo, en algún momento si decide hacerlo, está, lo puede hacer con, ¿cómo se dice? Con los años anteriores que no le subió o lo tiene que hacer con el IPC del año en que se va a hacer un nuevo contrato o que le va a El subir al arrendador, me mercado. dices, quien arrienda el bien nunca aumentó el. Exacto. Y después de cierto tiempo, de un par de años, va a aumentar, puede sumar todo el IPC que sumó durante esos años o solamente el del año en curso. Pues depende. Si el arrendatario se lo acepta, sí, pero como lo más probable es que no pase. Hay un criterio en materia contractual que es el de alguna manera, que las etapas fenecen y él al recibir el arriendo sin el aumento está consintiendo ese tipo de situaciones. Entonces, hay entre una disyuntiva, digamos, bien importante. Yo que recomendaría que eventualmente si se desea hacer, se le proponga al arrendatario, pero no sé qué tanto, digamos, no recomendaría tanto una discusión, por ejemplo, judicial para cobrar esos valores, no sé qué tanto arriesgarse a perder tiempo y dinero. Pero, por supuesto, el IPC aplicable al año vigente sí se puede cobrar sin problema. Hay casos en los que se les ha cobrado y también el arrendatario es consciente de que no se ha aumentado. E incluso uno puede negociar diciendo, mire, llevo 3 años sin aumentarle, este año lo va a aumentar un poquito más del IPC. Ah, ok. Es otra Y, forma de negociar. y cuando se supone que generalmente es un mes que dan los arrendatarios, bueno, de parte y parte, de si yo le pido que me desocupe 3 meses. el lugar. Ah, son de 3 meses. Ley Es 820 decir, del 2003 es la que regula el arrendamiento de vivienda urbana, 3 meses. Ok. Em, Se me fue la pregunta, lo siento. Ok, ok, Entonces, ahora que te acuerdes. qué pena, gracias. Voy a tomar listas, si eventualmente tienen alguna pregunta para quienes la tengan, con muchísimo gusto la resolvemos aquí muy rápidamente y pues ya quienes no pueden retirarse. Ya estamos, uy, bastante pasados de la hora, no me he dado cuenta de la hora. Ustedes hablan muy bueno. Un momento, ya por acá, un segundo. Amir Mansa
Brian. María Silva Barragán. Presente, profe. Licenciada, perdón. Listo, María. Permítanme un segundo, que es que no sé por qué no me deja ver esto acá bien. Un momento. Ah, ya, ahora sí. Angie Carolina Zamboni. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Alonso Rodríguez. Profesora. Buenas noches. Carlos Alfonso Rueda. Carlos Hernán Castaño. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. César Iván Mosquera. Presente. César Iván, listo. Dayani Amezquia Herrera. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Diana Marcela Díaz. Diego Alejandro Rojas. Licenciada, buenas noches. Diego, ya te veo. Es para anotar la participación de quienes han hablado aquí en clase. Diego Fernando Moreno. Licenciada, buenas noches. Presente. Buenas noches. Edison Cardona. Presente, licenciada. Buenas noches. Edison Castilla. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Fanny Caicedo. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Gloria Milena Salazar. Gonzalo Mejía. Henry Cuchilla Mantilla. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Julieta Jiménez. Presente, licenciada. Una vez más, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Jorge Eliezer Caicedo. Presente, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Laura Camila Álvarez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Laura Catalina Rentería. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Linda Rocío Jiménez. Presente, licenciada. Buenas noches. Luis Fernando Morgado. Licenciada, buenas noches. Presente. Buenas noches. María Isabel Mausa. Presente, licenciada. Buenas noches. Marlon Mauricio Bermeo. Presente, licenciada. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Melanie Beltrán. Buenas noches, licenciada. No sé si le dijeron, pero por ella está el rojo. Pero por ella está el señor Elvio Tulio Meneses. Ok. ¿Tiene alguna incapacidad, algo así? Yo creo que el doctor Alejandro ya se comunicará con usted. Ok, perfecto. Muchas gracias. Paula Andrea Forero. Presente, licenciada. Buenas noches. Jenny Claudia Ramos. Presente, licenciada. Buenas noches. Rodrigo Arias. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Wilfer Gómez.
Ángela Dijo María. que todavía estaba trabajando. Escúchame, Rocío, no te entendí. Wilfer me escribió que todavía estaba trabajando. No sé si hablaría con el doctor John. Ok, bueno, importante que lo comente con él, ¿listo? Para que quede el registro. Sí, señor. Ángela María Saavedra. Licenciada, tienen dificultad junto con el doctor Torres, tienen dificultad de conexión. Ok. Gracias, Julieta. Gustavo Trujillo. Presente, profesora. Buenas noches. José Buenas Giovanni noches. Sánchez. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Flores. Presente, licenciada, aquí. Buenas noches, Daniel. Gracias. Con gusto. Alguien no mencioné, pero por aquí a Gloria. Me estaba escribiendo si Gloria tiene como problemas de conexión. Licenciada, buenas Y- noches. Buenas noches. Elvio Meneses, licenciada, yo soy el que está reemplazando a quien Fanny le estaba mencionando, ¿listo? Ok, perfecto. Muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, Buenas Elvio, que noches. esté muy bien. Muy buena noche para todos. Buen fin de semana. Que descansen. Gracias, licenciada. Igualmente. Gracias, Feliz igualmente. día, diga. Gracias, licenciado. Feliz noche. Voy a enviarle la actividad, Rodrigo tiene razón. Me comprometo solemnemente en unos minutos. La enviaré para que ojalá hoy o más tarde o mañana se las estén compartiendo. Que estén muy bien. Gracias, Licenciada, feliz buenas noche, noches. Dios los bendiga. Buenas Una noches. Que estén muy pregunta. Dios bien. bendiga, compañeros. Gracias, Que estén muy bien. licenciada. Una feliz noche Licenciada, para una todos. pregunta, perdón. Qué pena, ¿me hablas, Gustavo? Creo que... Ok. Gustavo, si eventualmente tienes alguna duda o algo, también me la puedes hacer. Me la puedes transmitir a través de las personas encargadas. Ah, creo que ya. Sí, Ya volviste. doctora, lo que pasa es que, o sea, creo que somos todos los del Huila, los del sur del Huila, que tuvimos problemas hoy con la conexión demasiado mala. Y quería preguntarle si había aceptado, si usted me escuchaba, porque yo no tenía audio, pero sí, veo que sí. Yo sí estuve presente en la, en la clase, ¿vale? Es para eso. Gracias. Ok, Gustavo, sí, yo noté tu asistencia. Sí, pero tuve problemas bastante con el audio y con Ah, ok, la ok, cámara y ok, todo. te entiendo. Sí, no te había entendido muy bien, no te había escuchado muy bien. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, pues Bueno, con listo, mucho gracias. gusto. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, lo mismo.